Tengan todos un agradable día. En esta tarde, mi persona Sandra del Rosario Mendoza Martínez y mi compañero Kevin Enrique Sandoval Calderón le vamos a hablar un poco acerca de la obra La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Para profundizar un poco, hablaremos en primer lugar acerca de la biografía de Milán Kundera. Podríamos mencionar entonces que nació en Brno, en la antigua Checoslovaquia, en 1929. Después de la invasión soviética en 1968, perdió su trabajo y quedó prohibida la circulación de sus libros. Vive desde 1975 en Francia, país que adoptó la nacionalidad. Recibió varios premios internacionales e importantes y sus libros están traducidos en el mundo entero. Podemos ver una de sus obras más relevantes, que en este caso sería La insoportable levedad del ser, en 1984, el libro de los amores ridículos, La inmortalidad y la lentitud. Hablando acerca también del contexto histórico, es muy importante conocer acerca de y en sí qué sucedió específicamente, conocer específicamente qué sucedió en Praga en ese periodo, en el periodo en el que se escribió la obra. Y podremos decir que la primavera de Praga fue un periodo de liberación política y protesta masiva en Checoslovaquia, que tuvo lugar en 1968. Comenzó el 5 de enero de 1968 en sí, cuando Alexander Dukes fue elegido como primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y culminó el 21 de agosto de 1968 con la invasión del país por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por la Unión Soviética. Digamos entonces que durante este periodo, Dukes intentó implementar una serie de reformas que buscaban establecer un socialismo con un rostro humano. Estas reformas incluían una mayor libertad de expresión, libertad de prensa, que en sí la reducción del control estatal sobre la economía y una apertura hacia Occidente. Por otra parte, mencionemos que estas reformas fueron vistas como una amenaza por la Unión Soviética y otros países del bloque del Este, que temían que los cambios de Checoslovaquia pudieran desestabilizar el régimen comunista de la región. En otras palabras, es muy importante conocer y analizar este acontecimiento, ya que Duque fue una imagen muy relevante y muy importante en el periodo de este contexto histórico dentro de Praga, ya que en otras palabras, en el caso de Alexander Dukes, es necesario tomar en cuenta de que este fue un político checoslovaco y una figura clave en la historia de Checoslovaquia durante la mitad del siglo XX, especialmente conocido por su papel en la primavera de Praga en 1968. Para conocer un poco más sobre el perfil de esta persona, nació el 27 de noviembre de 1921 en Urupec, en lo que hoy en día es Eslovaquia, y murió el 7 de noviembre de 1992. Duque se unió al Partido Comunista de Checoslovaquia en 1939 y por lo tanto ascendió en sus filas durante las décadas siguientes. Puede ser en el caso de enero de 1968, del cual fue elegido el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, la posición más poderosa en el país. Por lo tanto, durante este mandato, Duque promovió una serie de reformas que buscaban democratizar el régimen comunista.
Digamos entonces que estas reformas, conocidas como el socialismo con rostro humano, incluían una mayor libertad de expresión y prensa en sí, la descentralización de la economía y un relajamiento de la censura y el control estatal, mientras que estas políticas generaron un mayor entusiasmo y apoyo entre la población checoslovaca, pero también provocó una preocupación entre los líderes del bloque soviético. Por lo tanto, la primavera de Praga llegó a su fin abruptamente el 21 de agosto de 1968, cuando las tropas del Pacto Varsovia, lideradas por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para frenar las reformas. Duque y otros líderes reformistas fueron detenidos y forzados a revertir sus políticas. Esto fue un periodo muy duro en sí, por lo que tras la invasión, Duque fue destituido de su cargo y aunque inicialmente fue enviado como embajador de Turquía, posteriormente fue removido de la vida política y trabajó en posiciones menores hasta la caída del régimen comunista en 1989. Ahora bien, para mencionarles un poco más y para entrarnos más a profundidad sobre en sí la de la insoportable levedad del ser, digamos entonces que esta novela está escrita por el autor antes mencionado checo Milan Kundera, publicada en el año de 1984. Cabe mencionar que su contexto histórico no es exactamente en la fecha en la que se publica, sino que está desenvuelta en el año de 1968, mencionando también sus consecuencias en su contexto histórico, así como en el periodo de la represión política que le siguió durante el régimen comunista en Checoslovaquia. La obra reflexiona sobre la vida individual en un contexto de represión política y social, explorando temas como la libertad, el amor, la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. Ahora bien, hablemos un poco sobre la diégesis. Aquí les he añadido una diégesis en particular. Y entonces, aquí que les menciono esta diégesis, aunque está un poquito compleja, se la voy a explicar a continuación. Se puede decir de que a pesar de que esta novela comienza con una reflexión sobre Friedrich Nietzsche o sobre un análisis ideológico sobre en qué nos estamos moviendo, sobre la levedad o el ser, sobre el peso o la levedad. Cabe mencionar y cabe tener un punto muy importante aquí de que nosotros al comenzar a profundizar sobre esta obra debemos de tener en cuenta algo, de que sobre qué nos estaremos moviendo, si a través del peso, a través de darle importancia a las cosas que hacemos con el día a día, o si nos estamos moviendo a través de la levedad. Sin embargo, esta obra comenzará sobre media res y comienza así. El narrador presenta a Tomás, un médico de aproximadamente 40 años, que lleva una vida de soltero hasta que tiene un encuentro fugaz con Teresa en una pequeña ciudad de checa. Tiempo después, ella aparece en Praga para visitarlo, pero se enferma y se queda en su casa durante una semana bajo sus cuidados. Ante esta situación, Tomás no puede dejar de pensar en ella, al punto de considerar que está realmente enamorado y sospecha sobre la idea de invitarla a vivir a su casa. Por lo que se puede mencionar de que esta obra se va desenvolviendo con la reflexión sobre el pensamiento de Tomás sobre qué hacer en sí con Teresa luego de haberla invitado a su casa. Esta obra toca
temas sobre la vida sexual entre los personajes, estando el caso de Tomás y Teresa. Con el paso del tiempo en el que va interactuando con ella, comienza a sentir una serie de sentimientos más profundos, por lo que comienza a reflexionar y a pensar en sí, si está realmente enamorado de ella. Comienza a sentir como una cierta debilidad o necesidad de estar conviviendo con ella, de estar experimentando esa convivencia, de estar viviendo en sí en pareja. Sin embargo, este personaje, Tomás, conforme se va desarrollando la obra, uno comienza a darse cuenta de que él no puede dejar atrás su vida sentimental con otras mujeres. Él sigue teniendo ciertas experiencias, él sigue teniendo ciertas visitas con otras mujeres de manera sexual, por lo que Teresa, de una manera u otra, se da cuenta de las infidelidades de Comienzan a tener ciertas problemáticas, ciertos enfrentamientos entre ambos personajes sobre el conflicto en sí, de que Tomás no puede dejar atrás su vida pasada, su vida de soltero, ya que en este periodo Tomás, al sentir la necesidad de estar profundamente cercano y enamorado de Teresa, de una u otra forma se termina casando con ella. Estos personajes, al terminar viviendo juntos, comienzan a tener una cierta conexión de necesidad entre ambos cuerpos. Ahí se menciona también el personaje de Sabina, quien es la amante primordial, se podría considerar, de Tomás. Esta aparece como un personaje también principal, y con el periodo en el que uno va leyendo la obra, se nos va explicando como ciertas características que este personaje posee desde pequeño, como también de los demás personajes que van a aparecer en la obra. Continuando entonces, vamos a seguir con la siguiente mitad de la diégesis. Veamos aquí que en la diégesis dice que mientras la obra va avanzando, se logra observar por medio del narrador los recuerdos que guarda estos personajes en épocas pasadas. Tal es el caso, se observa la situación que vivía Teresa con su madre y padrastro, dejando en su interior un amargo recuerdo. Se observa también los sueños que ella va teniendo por los mismos celos que le provoca la infidelidad de Tomás. Y más adelante se observa la cotidianidad de Sabina luego de muchos años más tarde. Aquí el narrador expresa cómo en su vida en su juventud la traición que le hizo su padre y el nuevo amante que ésta posee, del cual sería Frank. En esta parte de la obra se observa de que Teresa tuvo una infancia amarga, se podría decir. Cuando uno va conociendo la historia de ella, se ve a simple vista de que ella perdió a su padre a temprana edad, cuando ella aún era una niña, por lo que tuvo que ser forzada a vivir con su madre y su padrastro, por lo cual no tuvo una experiencia tan agradable. Ella menciona, el narrador menciona por medio de los recuerdos de que el padrastro incluso habían veces de que se metía al baño cuando ella estaba ahí adentro, por lo que le hacía una observación de manera sexual. Tras la incomunidad de que tenía, se quería desahogar, quería tener como cierta protección por medio de la madre. Sin embargo, esta no le correspondía, la sentía como de una manera hostil y la hacía sentir como poca cosa, haciéndole creer de que la pareja de ella nunca se iba a fijar como una mujer como era Teresa. Por otra parte, en el caso de Sabina, esta tiene una experiencia totalmente diferente, ya que en este caso su padre más bien le daba un apoyo muy importante y muy simbólico en el crecimiento
profesional de esta. Sin embargo, su padre tenía un fuerte miedo de que ella se pudiera arruinar su vida, da a entender en la obra, al momento de querer tener como un fracaso sentimental a temprana edad, por lo que decide internarla en una escuela de artística para reforzar su potencialidad de pintora. Ya ahí aparecen las técnicas de prolexis y analexis, en donde se hace un juego de viaje al futuro y al presente, y ahí es donde se refleja los recuerdos de Sabina por medio del futuro. En este ya aparece Teresa y Tomás muertos por causa de un accidente que tuvieron en la carretera. Aparece ya también Frank y las circunstancias que éste carece. Y aquí les aparece en la diégesis. Frank aparece en la obra como un personaje que se mueve a través del peso. Este se encuentra entre un conflicto interno en tener responsabilidad de nunca abandonar a su esposa, porque ella se ve reflejada a su madre, por lo que más tarde tiene la reflexión que Ana no tiene nada que ver con el vínculo que tenía con su madre, por lo que decide abandonarla e irse con Sabina, por lo que ésta lo rechaza. Más adelante se observa la cotidianidad de Teresa viviendo con Tomás, y aquí se puede observar lo incompleta que se siente, por lo que decide engañarlo. Se observa también la marcha en sí, en la que participa Frank haciendo venerar el espíritu de Sabina, por lo que termina perdiendo la vida. Aquí se menciona en estos párrafos que acabo de leer que Frank tenía cierta necesidad de estar siempre haciéndose responsable de su esposa, por lo que en cierto modo no se sentía a gusto, no se sentía satisfecho con ella, y sentía como la necesidad no sentía como una saciedad de amor, por lo que la seguía engañándola constantemente con Sabina, por lo que más adelante le confiesa a su esposa de que le ha sido infiel, decide hablar con la verdad y piensa que lo correcto es dejar las cosas claras e irse con Sabina, por lo que esta no le corresponde, ya que ya no está bajo el concepto de la traición. Esta ya no siente, por lo que ya no siente una cierta necesidad de estar con él, ya no siente una cierta atracción que lo atraía como era meses anteriores. Sin embargo, en el otro capítulo ya aparece un poco más acerca de la importancia, acerca de la vida de Tomás y Teresa. Estos comienzan a tener como un cierto cambio radical en su convivencia matrimonial, por lo que deciden mejor irse a vivir al campo. Ahí aparece ya en el último capítulo, por lo que aquí se puede mencionar que la obra culmina con la decisión de Teresa y Tomás de dejar todo atrás e ir a iniciar una vida de campo. Ahí tiene nuevos amigos y siente más estabilidad en su relación. Sin embargo, en ese tiempo su perra se enferma de cáncer, enfrentándolo y siguiendo con su vida, por lo que termina de esta manera la obra. Aquí es donde les muestro la estructura de la obra, dividida de los siguientes capítulos. Vemos aquí la levedad y el peso, donde habla sobre la vida de Tomás y Teresa. El alma y el cuerpo, donde se desarrolla la profundidad en la historia de Teresa. Palabras incomprendidas, se observa un poco de la vida de Sabina. En alma y el cuerpo se observará un poco sobre Tomás. La levedad y el peso, se hablará un poco sobre Tomás y sobre su vida pasada. Y aquí también está la gran marcha, que sería hablando sobre cuando Frank
se va a la gran marcha que sucede en Praga y culminando la obra con la sonrisa de Karenin, que sería la perra de Teresa y Tomás. Ahora bien, pasemos a hablar de los elementos narratológicos. Veamos aquí entonces que en el caso del narrador se puede observar que el narrador, según su conocimiento, será omnisciente, por lo que aquí el narrador, según su ubicación en la acción, sería narrador heterodiegético. Colocamos aquí un ejemplo en el que dice que por eso se sorprendió tanto cuando se despertó y Teresa cogía con fuerza su mano. La mirada y no podía entender qué había pasado. Se acordaba de las horas que acababan de pasar y le parecía de ella se desprendía el perfume de quién sabe qué felicidad desconocía. Veamos aquí en el caso de los personajes, aquí les he hecho una clasificación en donde se puede observar que hay 4 personajes principales y hay una cierta lista de personajes referenciales. Cada uno cómo se ve reflejado, si estos se mueven por medio de la levedad o se mueven a través del peso. Se puede ver también en este caso de que la obra comienza en media res, como les había explicado más antes, y aquí les aparece también un ejemplo, que sería: sintió entonces un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño que alguien hubiera colocado en un cesto untado con un pez y lo hubiera mandado al río abajo para que Tomás lo recogiera a la orilla de su cama. También hablando un poco del tiempo, se puede observar aquí la tipología, que sería tiempo referencial, señalar datos de la historia real, que sería fechas, personalidades históricas, eventos, etc. Y por otra parte les ha añadido el tiempo psicológico, añadiendo también ciertos ejemplos sacados de la obra. Y a continuación les hablará un poco más mi compañero Kevin. Pasamos ahora a la parte de los cronotopos. La historia se desarrolla principalmente en la República Checa de 1968, la cual en ese tiempo se llamaba República de Checoslovaquia. Entre enero y agosto de ese año, pues, el país estaba viviendo una situación de reforma política en la cual, pues, buscaban una igualdad de condiciones para los trabajadores, ¿verdad? Porque para que no fueran explotados, ¿verdad? Pero eh, lastimosamente esta propuesta conocida como la primavera de Praga no, no fue posible más allá de agosto, o sea, duró nada más de enero a agosto, porque el Pacto de Varsovia pues impidió que esta política continuara desarrollándose dentro de la nación. Entonces, Alexander Dubček tuvo que prescindir o dejar de implementar esta política porque incluso fue amenazado con, con arma de fuego, ¿verdad? O sea, le pusieron una pistola en la cabeza para que pues se corrigiera de, de lo que estaba tratando de hacer. Bien, pasamos al siguiente punto. Pero la acción de la obra no solo se mueve en Praga y sus alrededores, en Bohemia más bien. Bohemia es como la región en donde está Praga, junto con otras ciudades en las que también se movieron los personajes. La acción también se traslada a Zurich, Ámsterdam, ciudades como Nueva York, como París también, y se desarrolla en espacios como en calles, con protestas, ¿verdad?
calles con protestas, apartamentos, iglesias abandonadas. Bueno, en una ocasión visitaron una iglesia abandonada, Franz y Sabina. También hay parte en una iglesia rural, que es donde Sabina llega y encuentra paz después de tanta bulla a la que ha estado expuesta desde pequeña. Entonces, estos son como los espacios en los que normalmente se mueve. También los trenes, porque viajaban bastante en tren, ¿verdad? Viajaban bastante en tren. En cuanto a técnicas narrativas, algunas de las que podemos mencionar es el uso de una narrativa múltiple, que más adelante vamos a ver técnicamente cómo se llama esta narrativa múltiple. Saltos en el tiempo, hacia hechos futuros y hacia hechos pasados. Y por ejemplo, esto lo podemos ver cuando en un momento, a la mitad de la novela, se revela que, pues, ¿cómo se llama este muchacho? Thomas y Teresa, pues fallecen en un accidente de tránsito. Pero luego la historia continúa y pues hay como que vuelve en el tiempo y el narrador está contando lo que sucede con ellos en otra etapa de su vida, ¿verdad? En su relación. La técnica también consiste en el uso de una narrativa que por momentos, para decirlo prácticamente, por momentos narra la vida de Sabina, por ratos narra la vida de Thomas, por ratos narra la vida de Teresa y por ratos narra qué es lo que está haciendo Franz. Entonces, es una narrativa bastante fragmentada y en algún momento se pueden encontrar vasos comunicantes también. También podemos ver flujos de conciencia, por ejemplo en Sabina, que creía, o sea, se lo dijo a Franz, ¿verdad? En una ocasión se lo dijo, que él lo veía como alguien fuerte, pero algo que no le decía. Y aquí entre el flujo de conciencia era que, pues, lo consideraba débil en cuanto a sus emociones y en cuanto a las personas que él amaba. O sea, lo consideraba de corazón blando. Ahora bien, la obra presenta un grado medio de intertextualidad, pues hace alusiones a personajes como de la Biblia, ¿verdad? Y también personajes literarios como Edipo Rey. La obra guarda relación también con el pensamiento existencialista de Friedrich Nietzsche. Dicha alusión se puede observar al inicio de la obra por medio de la siguiente cita. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? Bien, como podemos observar, existe una intertextualidad, porque ahí conecta lo que viene diciendo el narrador o el autor de la obra con lo que Nietzsche dijo en su momento. O sea, hay una conexión. En cuanto a la alusión que hace con la Biblia, se puede tener en cuenta la siguiente cita. Cuando el tío de su chica puso en sus manos una Biblia, le llamaron la atención sobre todo unas palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una frase de Jesús. Sabía que su padre, no era creyente, pero en la similitud de ambas frases veía una señal secreta. Su padre está de acuerdo con el camino que ha elegido. Como podemos ver, pues en contexto, ¿verdad? En contexto se está hablando de el hijo de Thomas y este muchacho pues tenía una novia y el tío de él le da una Biblia y cuando él mira la Biblia se da cuenta de esta frase. Inmediatamente cuando él ve esta frase, pues conecta con su papá.
con el pensamiento de su papá, a pesar de que su papá, él mismo, el narrador lo afirma, el papá no creía en Dios. Con la siguiente parte, la obra puede establecer intertextualidad con la obra El lobo estepario de Hermann Hesse, de modo que Harry, el personaje principal de El lobo estepario, comparte algunas características con Thomas, Teresa y Sabina. Es como que Harry tuviera un poco de Thomas, un poco de Teresa y un poco de Sabina, de la insoportable levedad del ser. También se puede establecer intertextualidad con la obra ¿Quién de nosotros? Esto por la similitud entre lo que ocurre con Miguel y Lucas con Alicia y lo que ocurre entre Franz, Sabina y Marie. Para ponerlos en contexto, Franz pues estaba casado con Marie Claude. Sin embargo, llega un momento en el que él decide pues separarse de Marie Claude porque en realidad ama a Sabina. Sin embargo, cuando ya se ha separado de Marie Claude y llega donde Sabina, a Sabina como que ya no le importa a Franz, o sea, ya le pierde todo el cariño, le pierde todo lo que sentía por él. Y pues Franz al final no se queda solo, pero sí, o sea, pierde el amor de Sabina. Al final pues termina con juntándose con una estudiante de ahí, de la universidad a la que él pertenece. Polifonía. Aquí ya vamos a ver con nombre técnico lo que hace rato les estaba comentando. La obra presenta polifonía porque cada uno de los personajes principales tiene su propia voz en el texto y estas voces se comunican entre sí a lo largo de la obra. Por lo general, Thomas se comunica con Teresa, Teresa con Sabina y Sabina con Franz. Lo que podemos ver aquí es lo que yo les decía hace rato. Hay una narrativa múltiple y esto se conoce como polifonía. Por lo que hay también diferentes corrientes de pensamiento y estas pues se comunican, tienen interacción y así. Metaficción, podemos encontrar metaficción también, la parte en donde el narrador relaciona el encuentro de Teresa con Thomas, con el encuentro de Ana con Bronsky en la novela de León Tolstoy. Para ello el narrador aborda una parte de la trama en la novela de Tolstoy. Y podemos ver una cita. Al comienzo de la novela que llevaba bajo el brazo, cuando llegó a casa de Thomas, Ana se encuentra con Bronsky en circunstancias extrañas. Están en un andén en el cual alguien ha caído bajo las ruedas del tren. Al final de la novela, la que se lanza bajo las ruedas del tren es Ana. Entonces, pues estamos viendo una ficción dentro de otra ficción, porque recordemos que La Libertad del Ser también es una novela de ficción, al igual que la novela de Tolstoy. Podemos ver que el dialogismo también, el dialogismo está presente en la obra y permite conocer cómo vive cada uno de los personajes esta situación, en donde sus vidas dan giros importantes y donde se revela la postura, la forma de pensar y las emociones de cada uno. En este sentido, pues, podemos ver y observar que en una ocasión Teresa se ha guardado tanto las cosas que ya no lo puede ocultar de Thomas. Y Thomas le pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué te sucede? Teresa le dice nada, o sea, trata todavía de ocultarlo y Thomas le dice, no, algo te sucede, ¿qué te sucede? Y Teresa, o sea, por fin le cuenta a Thomas lo que ha estado pensando desde hace mucho tiempo. Quiero que seas débil, tan débil como yo. Quiero que seas, creo que le dice 10 años menor, creo que le dice. Pero en el sentido de que Teresa se siente tan vulnerable ante Thomas y siente que de cierta forma a Thomas como que no le importa a ella. O sea, eso es un sentir muy subjetivo de Teresa. Porque se siente débil, se siente vulnerable. Y por fin lo expresa con Thomas. Carnavalización no podemos encontrar en esta obra porque pues no se trata de una obra que esté pensada para hacer reír a la audiencia.
o al público al que se dirige, sino que más bien es una obra que está escrita para hacer reflexionar sobre la existencia, sobre el existencialismo y la psique humana. Así que por esta razón no hay una carnavalización. Puede ser que en algún momento pues encontremos situaciones que el autor y el mismo autor pueda señalar como burlonas o para mofarse. Sin embargo, hay que tener cuidado porque eso no es suficiente para catalogar esta obra o, bueno, para decir que en esta obra hay carnavalización. Porque en el sentido general, el sentido general de la obra no es hacer reír. Así que en ese sentido no hay carnavalización. Metatextualidad. En la obra nosotros podemos ver que hay un apartado, un capítulo, donde el autor, Kundera, Milan Kundera, habla sobre la misma obra, sobre la naturaleza de sus personajes. Y esto, desde la teoría literaria, se conoce como metatextualidad, lo que quiere decir que se habla de la misma obra dentro de la obra. Y bueno, ahí podemos ver algunos ejemplos. Corriente literaria. La insoportable levedad del ser es una obra cargada de contenido existencialista. En la narrativa a menudo el autor realiza preguntas sobre el ser. Y esto lo podemos ver desde el inicio, ¿verdad? Cómo aborda la cuestión de Nietzsche sobre el ser. Además, cada uno de sus personajes representa una lucha con su yo interior, buscando vencer el lado opuesto de la levedad o el peso de su propio yo. En el caso de Thomas, podemos ver que él al principio es un personaje leve, pero pasa a ser un personaje pesado, con peso, perdón, y de alguna forma tiene una lucha por volver a esa levedad. Porque él no decide volverse pesado, sino que el amor que siente por Teresa es como que lo vuelve pesado. Entonces él tiene como esa lucha de olvidarse de Teresa, pero no puede porque definitivamente está enamorado de Teresa. Y así sucede con los personajes, cada uno tiene sus propias luchas internas. La obra se marca también en el vanguardismo literario, esto a criterio de que el autor muestra disconformidad con la realidad y recurre al humor y al sarcasmo en algunas ocasiones, no en todas, ¿verdad? A esto se puede sumar el desdoblamiento en múltiples voces y la construcción interior de los personajes. Como conclusiones estéticas podemos decir que El insoportable del ser es una obra que responde al posmodernismo de la segunda mitad del siglo XX. La obra trata asuntos existencialistas a través de cada uno de los personajes principales. El título de la obra hace alusión a la filosofía de que una vida bien puede carecer de peso al no tener ningún tipo de responsabilidad, o sea, en eso radica, o ser pesada al cargar con las responsabilidades emocionales y psicológicas que representa. Resulta interesante que cada uno de los personajes de la obra representa una parte del autor. No hay que olvidar que el contexto de la obra permite que el autor toque temas relacionados con el régimen soviético al cual está sometido la República Checa en aquel entonces, lo cual da la pauta para que en aspectos formales como la carnavalización aparezcan figuras que se mofen de los movimientos militares. Como lo repito, si bien puede aparecer en algún momento una pizca de carnavalización, no es suficiente para considerarlo carnavalización, porque tendría que tener toda la obra un sentido humorístico para decir que tiene carnavalización. Eso es importante dejarlo claro. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Les agradezco por ver el video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.